¿Una mujer negra acusada injustamente por un policía negro? ¿Alguien se enfrentará a ella, o el sistema la protegerá una vez más? En un tribunal cargado de tensión, las apuestas son altas y la justicia está en juego. ¿Podrá una mujer marcar la diferencia? Mira para descubrirlo. No olvides dar me gusta y suscribirte para más historias. El Tribunal de Distrito de Madrid estaba impregnado de una energía ansiosa mientras el caso de brutalidad policial contra el oficial Carlos Fernández estaba a punto de desarrollarse. Los reporteros, armados con sus plumas y cuadernos, garabateaban furiosamente, capturando cada detalle del momento. Las filas traseras estaban repletas de miembros de la comunidad local, cada rostro marcado por la esperanza y la expectativa. Las familias de víctimas que habían sufrido injusticias similares se sentaban juntas, ofreciendo oraciones silenciosas por el resultado del juicio. La sala zumbaba con susurros, pero estaba claro que todos los presentes compartían un único deseo: justicia. En el centro de la sala, sentada detrás del estrado, estaba la jueza Valeria Ortiz. A sus 40 años, era una figura experimentada y sin rodeos, ampliamente respetada por sus juicios equilibrados y justos. Había pasado más de una década en el estrado, manejando desde disputas menores hasta casos criminales complejos. Su reputación como una jueza fuerte y decisiva le había ganado el respeto tanto de sus colegas como del público. Pero el caso de hoy sería diferente. No era solo otro juicio, era una batalla por la justicia en un sistema que durante mucho tiempo había permitido que los poderosos evadieran la rendición de cuentas. Su mirada recorrió brevemente la sala, observando a la multitud, los abogados, el acusado y la familia de la víctima. Sabía el peso de lo que estaba por suceder. El oficial Fernández no era un desconocido en los tribunales. Su historial era extenso, lleno de acusaciones de uso excesivo de la fuerza y perfilado racial. A lo largo de los años, había ganado una reputación de intocable. Una y otra vez, el sistema había fallado en responsabilizarlo. Hoy, eso cambiaría. El caso contra Fernández era claro: imágenes de vídeo, testimonios de testigos y la propia víctima, Miguel López, cuya vida había sido irrevocablemente alterada por las acciones de Fernández. Miguel era un joven de 22 años que había sido detenido por Fernández durante una revisión de tráfico rutinaria. El vídeo lo había capturado todo, mostrando a Fernández arrojando a Miguel al suelo, golpeándolo repetidamente después de que ya había cumplido con las órdenes. Las imágenes eran perturbadoras, y no había dudas sobre lo que había sucedido. La jueza Ortiz hojeó el expediente del caso, con la mente enfocada. Fernández había sido acusado antes, pero esta vez, la evidencia era irrefutable. El público estaba observando, y la presión sobre ella para emitir un veredicto justo y equitativo era inmensa. Podía sentir el peso de las expectativas de la comunidad sobre sus hombros. Pero no titubeó. Había construido su carrera con la creencia de que la ley debía ser ciega al poder, la riqueza y el estatus. Cuando la sala se calmó, la jueza Ortiz miró directamente al oficial Fernández, quien estaba sentado con los brazos cruzados, el rostro impasible, casi arrogante. Había estado en muchos tribunales, y su postura sugería que estaba seguro de que su placa lo protegería una vez más. Pero la jueza Ortiz no se intimidó. Había tratado con hombres como él antes, hombres que pensaban que la ley no se aplicaba a ellos. Tomó aire y se enderezó en su silla. Este era su momento. Comencemos, dijo, con una voz firme y autoritaria. El juicio estaba ahora en marcha. La puerta del tribunal se abrió con un chirrido, y el oficial Carlos Fernández entró. Su uniforme estaba impecable, cada pliegue perfectamente marcado, cada botón en su lugar, pero su expresión estaba lejos de ser respetuosa. Caminó hacia la sala con el aire de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Sus ojos recorrieron el tribunal con una fría indiferencia, como si estuviera por encima de todos los presentes. Se tomó su tiempo, llegando deliberadamente tarde, asegurándose de que todas las miradas estuvieran sobre él al hacer su entrada. Era su manera de afirmar dominio, de hacer que todos fueran conscientes de su posición, su poder y su invulnerabilidad. Fernández se dirigió a la mesa de la defensa con una calma deliberada, su postura erguida y sus pasos medidos. No había remordimiento en sus ojos, solo una arrogancia latente. Estaba acostumbrado a que el sistema lo protegiera, a salir de los tribunales intacto sin importar cuántas quejas se hubieran presentado contra él. Había sido resguardado por su placa durante años, y hoy,
a pesar de los graves cargos en su contra, creía que el mismo sistema se inclinaría nuevamente a su favor. La jueza Valeria Ortiz, sentada detrás del estrado, no se inmutó. Había tratado con hombres como Fernández antes, hombres que pensaban que la placa que llevaban podía eximirlos de las consecuencias de sus actos. Había visto a oficiales que entraban a los tribunales como si fueran los dueños del lugar, convencidos de que la ley no se aplicaba a ellos. Pero ella no se intimidó. Los ojos del público estaban sobre ella, y no iba a permitir que la arrogancia de Fernández perturbara el proceso. Oficial Fernández, dijo, su voz tranquila pero firme, confío en que entienda la gravedad de esta situación. Su mirada no se apartó de él, y aunque sus palabras fueron medidas, no había duda de la autoridad que llevaban. Fernández apenas la reconoció, asintiendo con desdén mientras ajustaba su corbata. Se sentó sin mirar a la familia de la víctima, sin reconocer a los miembros de la comunidad que habían acudido a presenciar el juicio. Su actitud apestaba a privilegio. La jueza Ortiz respiró hondo y se enderezó en su silla, sin dejar que el desprecio la afectara. Se volvió hacia la fiscalía, indicando que el proceso continuara. Ella estaba al mando de este tribunal, y las teatralidades de Fernández no la desviarían. El juicio comenzó, y las pruebas contra el oficial Fernández comenzaron a acumularse rápidamente. El primer testigo de la fiscalía fue el vídeo de la cámara corporal usada por otro oficial en la escena. Las imágenes granuladas eran difíciles de ver, pero no dejaban lugar a dudas. La cámara había capturado todo. Miguel López, la víctima, caminaba por la calle, ocupándose de sus propios asuntos, cuando el oficial Fernández se acercó a él. Sin provocación, Fernández había arrojado a Miguel al suelo. El vídeo mostraba las manos de Miguel en el aire, su cuerpo en el pavimento, suplicando a Fernández que parara mientras el oficial descargaba golpes. Fernández había sido agresivo, usando fuerza excesiva para someter a alguien que ya estaba cumpliendo con sus órdenes. El rostro de la víctima estaba magullado, su camisa rasgada, su cuerpo destrozado por el trato violento que había recibido. Mientras el vídeo se reproducía en el tribunal, el silencio era palpable. La familia de la víctima, sentada en la fila trasera, se aferraba las manos con fuerza. La madre de Miguel se secó una lágrima, sus ojos fijos en la pantalla. Los miembros de la comunidad presentes intercambiaban murmullos silenciosos, pero no había forma de negar el horror de lo que estaban viendo. Luego vinieron los testimonios de los testigos que habían presenciado todo el incidente. Un hombre, un transeúnte que paseaba a su perro cuando vio el arresto, describió lo que había observado. Vi al oficial empujar al joven al suelo. No parecía correcto. El hombre no estaba resistiendo. Solo estaba ahí parado, y luego el oficial lo atacó. El tribunal estaba en silencio, cada persona pendiente de las palabras que se pronunciaban. La familia de la víctima intercambiaba miradas de incredulidad, pero el testimonio de Miguel López fue el más desgarrador de todos. Cuando llegó su turno de hablar, Miguel se levantó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba el estrado. Con 22 años, era joven, pero el trauma que había soportado lo hacía parecer mucho mayor. Su voz se quebró al comenzar a relatar los eventos de esa fatídica noche. Estaba caminando a casa, comenzó, su voz baja pero firme. Era tarde. He caminado por esa calle cientos de veces antes. Escuché las sirenas, luego la voz, para ahí mismo. Así que paré. No corrí, no discutí. Solo me quedé ahí, con las manos en alto. Hizo una pausa por un momento, claramente reviviendo el horror del momento. Me dijo que me arrodillara, y lo hice. Pero luego se abalanzó sobre mí. No sabía qué hacer. No me resistí. No pude. Pero me estrelló contra el suelo. Me golpeó una y otra vez. Incluso cuando dejé de moverme, él siguió golpeándome. La sala estaba en silencio mientras Miguel hablaba, sus palabras cargadas con el peso de la violencia que había soportado. El dolor emocional era crudo, pero lo que era aún más doloroso era la verdad en sus palabras. No había hecho nada para provocar al oficial Fernández, y aún así lo habían tratado como a un criminal. Fernández, sentado en la mesa de la defensa, permaneció impasible ante el testimonio. Su rostro estaba inmóvil, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos nunca abandonando a Miguel. Estaba claro que no creía haber hecho nada malo.
Su continua defiance era evidente en la forma en que se recostaba, como si estuviera por encima de todo. El vídeo, los testimonios de los testigos, el desgarrador relato de Miguel, nada de eso parecía afectarlo. Pero la jueza Ortiz no se inmutó. Había visto hombres como Fernández antes, aquellos que creían ser intocables, inmunes a las consecuencias de sus actos. Y aunque Fernández permanecía arrogante, la jueza Ortiz no permitió que su actitud descarrilara el caso. No dejaría que su defiance nublara la verdad. Oficial Fernández, dijo, su voz cortando el silencio de la sala, tiene algo que decir en su defensa. Fernández se recostó en su silla, sus labios curvándose en una leve sonrisa. No, su señoría, dijo, su voz goteando sarcasmo. Solo estoy escuchando. La jueza Ortiz apretó la mandíbula, pero no dejó que su enojo se mostrara. Había llegado hasta aquí, y lo llevaría hasta el final. La defiance de Fernández no quebraría su resolución. Ella se aseguraría de que la ley se aplicara por igual a todos, sin excepciones, sin importar la placa que llevaran. El tribunal estaba cargado de tensión mientras el oficial Carlos Fernández estaba sentado en la mesa de la defensa, sus ojos escaneando la sala. El juicio había alcanzado un punto crítico. La defiance de Fernández aún era evidente, incluso mientras las abrumadoras pruebas en su contra se acumulaban. Había entrado a este tribunal con la certeza de que su placa lo protegería de la responsabilidad, como lo había hecho tantas veces antes. Pero a pesar del vídeo condenatorio, los testimonios de los testigos y el emotivo testimonio de Miguel López, Fernández permanecía firme. Había pasado años creyendo que estaba por encima de la ley, y hoy, confiaba en que el sistema lo protegería una vez más. A medida que el juicio llegaba a su clímax, la sala parecía contener el aliento. La fiscalía había presentado su caso, mostrando el vídeo que capturaba la brutalidad de las acciones de Fernández, así como los relatos de testigos que confirmaban la violencia innecesaria. Miguel López había dado su poderoso testimonio, relatando la horrífica experiencia de ser atacado por el oficial. Pero Fernández permanecía arrogante, su soberbia intacta. Entonces, en un giro inesperado de los eventos, la puerta del tribunal se abrió con un chirrido. Un murmullo recorrió la multitud mientras dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía entraban, su presencia captando inmediatamente la atención. Vestían impecablemente, sus rostros serios, y llevaban un aire de autoridad que cambió la atmósfera de la sala. Todos en el tribunal hicieron una pausa, inseguros de qué estaba ocurriendo. Esto no era un procedimiento habitual. El abogado defensor, Ricardo Vega, se puso de pie de inmediato, su voz elevándose en protesta. Su señoría, ¿qué es esto? Esto es altamente irregular. La jueza Valeria Ortiz, imperturbable ante la interrupción repentina, dirigió su mirada firme hacia los agentes. ¿Cuál es el significado de esto?, preguntó, su voz tranquila pero autoritaria. Uno de los agentes dio un paso adelante, sus ojos fijos en la jueza. Su señoría, tenemos un anuncio significativo respecto al oficial Carlos Fernández. La policía ha estado investigando sus acciones durante varios años, y acabamos de presentar una acusación formal contra él por abuso de poder, mala conducta y violaciones de derechos civiles en múltiples incidentes. Un silencio atónito cayó sobre el tribunal. El rostro de Fernández palideció. Por primera vez en el juicio, su brevado flaqueó. Su mandíbula se apretó, y sus ojos se movieron nerviosamente por la sala. Esto no era lo que había esperado. La comprensión de que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse lo golpeó como una tonelada de ladrillos. El sistema que siempre lo había protegido estaba siendo desgarrado de repente. El agente continuó, la investigación ha destapado corrupción sistémica y un patrón de abuso dentro del departamento de policía. Las acciones del oficial Fernández han sido encubiertas durante años, pero con esta nueva evidencia, su inmunidad ya no es válida. Ahora será responsabilizado por sus actos. Fernández permaneció inmóvil, sus manos apretadas en puños. Nunca había imaginado un día en que su placa no lo protegiera. Había sido intocable durante tanto tiempo, y ahora sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sus ojos se encontraron con los de la jueza Ortiz por primera vez durante esta revelación, y por primera vez, había algo en ellos que no era defiance, sino miedo. La jueza Ortiz permaneció calma, su expresión ilegible. Había estado esperando este momento. Siempre había sabido que la ley alcanzaría a Fernández, sin importar cuánto tiempo tomara.
Tomó una respiración lenta y luego se dirigió al tribunal con un sentido de finalidad. Oficial Fernández, ha sido acusado por sus acciones. La evidencia presentada es clara, y el tiempo para evitar la rendición de cuentas ha terminado. Queda usted bajo custodia federal de inmediato. La sala permaneció en silencio por un instante, pero el peso del momento colgaba pesado en el aire. El rostro de Fernández se torció con incredulidad. Abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. Todo su comportamiento cambió en un instante, y por primera vez, era un hombre que comprendía que no estaba por encima de la ley. Los agentes se movieron rápidamente. Sin dudarlo, avanzaron hacia Fernández, y la sala pareció contener el aliento mientras uno de ellos sacaba un par de esposas. Fernández no se resistió, pero su cuerpo parecía rígido, como si no pudiera comprender del todo lo que le estaba ocurriendo. El agente cerró las esposas alrededor de sus muñecas, y el sonido resonó en la sala, por lo demás silenciosa. La imagen del oficial Fernández siendo conducido fuera del tribunal esposado era algo que nadie olvidaría. El hombre que había aterrorizado a innumerables personas durante años, que había estado en esa misma sala, burlándose del proceso de justicia, era ahora un criminal, enfrentando las consecuencias de sus actos. La jueza Ortiz miró, su rostro una muestra de determinación. Había sabido desde el principio que el camino hacia la justicia no sería fácil. Pero hoy, el sistema había funcionado. Fernández había sido responsabilizado, y nadie, sin importar su poder o posición, podía escapar al alcance de la ley. Mientras los agentes escoltaban a Fernández fuera de la sala, un murmullo de alivio recorrió la galería. Era una victoria, no solo para Miguel López, sino para todos los que alguna vez habían sufrido bajo el peso de un sistema injusto. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero era el tipo de silencio que marcaba un nuevo comienzo. La jueza Ortiz se recostó en su silla, su mirada inquebrantable. El caso estaba lejos de terminar, pero hoy, se había hecho justicia. El tribunal, inmóvil y cargado de anticipación, contrastaba fuertemente con la oleada de emociones que lo recorría. El oficial Carlos Fernández, por primera vez en su carrera, enfrentaba las consecuencias legales de sus actos. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, habiéndolo esposado cuidadosamente, comenzaron a escoltarlo fuera de la sala. El oficial que una vez había entrado con un aire de invencibilidad era ahora una mera figura de derrota. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de conmoción e incredulidad. Era la primera vez que realmente sentía el peso de la ley sobre él. Durante años, Fernández había evadido la rendición de cuentas, usando su placa como escudo para protegerse de las consecuencias de sus acciones. Su reputación entre la comunidad era de intimidación y miedo, su habilidad para eludir la justicia lo había hecho intocable a sus ojos. Pero ahora, mientras las esposas se cerraban en su lugar, el dramático cambio de roles era innegable. El oficial Fernández, alguna vez una figura de autoridad sin control, estaba siendo conducido como un recordatorio claro del poder de la ley para responsabilizar a todos, sin importar su posición. Mientras los agentes lo guiaban hacia la puerta, el silencio que siguió solo fue interrumpido por sollozos silenciosos y susurros. La familia de la víctima, especialmente la madre de Miguel López, estaba sentada atrás, sus rostros llenos de un alivio silencioso. Para la familia de Miguel, este momento era monumental. Habían estado esperando justicia, un momento como este en el que pudieran ver al sistema hacer lo que debía, responsabilizar al culpable. El miedo constante, la duda, los años preguntándose si alguien alguna vez los escucharía, esas cargas se habían aliviado, aunque solo fuera por un momento. La madre de Miguel miró a su hijo, que estaba a su lado, su rostro cansado pero esperanzado. Se secó una lágrima y le apretó la mano. El largo camino hacia este momento había estado lleno de dolor, pero hoy habían presenciado algo raro, algo que sentía como una victoria no solo para su familia, sino para toda la comunidad. La verdad finalmente había salido a la luz, y el oficial culpable había sido responsabilizado. El tribunal, que había estado tan tenso y pesado momentos antes, ahora albergaba una sensación de paz. La jueza Valeria Ortiz permaneció en silencio en el estrado, su expresión tranquila pero intensa. Había mantenido la firmeza durante todo el juicio, sin permitir que la presión del caso o el comportamiento desafiante de Fernández la desviaran. No se había dejado intimidar por el estatus que Fernández ostentaba, ni por las fuerzas sistémicas que habían intentado protegerlo.
Hoy, la jueza Ortiz se había asegurado de que la ley se mantuviera, no solo por la víctima, sino por toda la comunidad que observaba, esperando justicia. Había demostrado que nadie, sin importar su posición o poder, estaba por encima de la ley. Sus acciones hablaron por sí solas. La jueza Ortiz era más que una jueza en ese tribunal, era un faro de resiliencia y equidad. Había dedicado su carrera a asegurar que la justicia no se viera influenciada por la riqueza o el estatus, y su compromiso inquebrantable con la verdad había llevado el caso a una conclusión poderosa. La victoria en este caso no era solo sobre el resultado legal, sino sobre mostrar que la integridad podía y debía triunfar sobre la corrupción. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, la realidad de lo que acababa de ocurrir empezó a asentarse. Para la familia de Miguel López, el alivio era palpable. El peso opresivo de años de injusticia sistémica, de violencia impune, se había levantado. La sala estaba llena de una sensación compartida de reivindicación. Pero para la jueza Ortiz, la victoria, aunque significativa, era solo un paso en una batalla mucho mayor. La lucha por un cambio sistémico real estaba lejos de terminar. Hoy se había hecho justicia, pero la lucha por la igualdad y la rendición de cuentas continuaría. La historia de la caída de Fernández fue un recordatorio contundente de la necesidad de reforma dentro del sistema judicial. La victoria en este tribunal, aunque pequeña frente a los problemas más grandes, envió un mensaje poderoso: nadie, sin importar su posición o poder, debería estar jamás por encima de la ley. Y mientras las puertas del tribunal se cerraban, la lección permanecía: la rendición de cuentas era esencial, y el cambio era posible.